Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q fue la canción que más subió el 29 de septiembre en la lista estadounidense de Spotify, subiendo 110 puestos hasta el número 69 con 411,000 reproducciones. ¡Felicidades, Jimin! Seven obtuvo su primera certificación platino en Francia de Snap, superando los 30 millones de reproducciones equivalentes y marcando su debut como solista platino en el país. ¡Felicitaciones, Jungkook! Q amplía su récord como la canción que más tiempo ha pasado en la lista Global Track Chart de United World de la historia. La canción sube 3 puestos, alcanzando el puesto 34 con 86,000 puntos en el seguimiento en su semana 56 en la lista. ¡Felicitaciones, Jimin! Slow Dance ha superado los 120 millones de reproducciones en Spotify. ¡Felicitaciones! 3D cumple 2 años desde que fue estrenada. Es la segunda canción de Jungkook con 2 billones de reproducciones. Q en Spotify Global está en el número 17. Seven en el número 68. Bimine en el número 183. En la lista de mejores artistas diarios, Jimin está en número 199 y Jungkook está fuera de la lista. Sigamos escuchando Who, Seven y Bimine en Spotify diariamente para que Jungkook siga en las listas globales. Los chicos están nominados en los premios Breakthrough, Jimin nominado como Artista Masculino Internacional y Jungkook Artista Global. Pega el enlace en el navegador Chrome, vota 5 veces y te pedirá después enviar los votos. Se cierra el 10 de octubre. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards como el hombre más guapo del 2025. Votemos cada una hora por ambos. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor cantante de K-pop 2025. Sigamos votando por ambos. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. Jungkook va en primer lugar y Jimin en el segundo. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Who y Seven figuran entre las 30 mejores canciones de la década de 2020, midiendo su periodo más fuerte de 52 semanas en la lista global de Spotify. Jimin y Jungkook ocupan el segundo lugar como los artistas que tienen más canciones sobre los 1.300 billones de reproducciones. ¡Felicitaciones, dúo Ace! ¿Sabías que? Una chica japonesa escribió la siguiente publicación: últimamente me preocupaba cómo se percibía en Corea el asunto de Jimin, así que le pregunté a mi profesor. Él leyó las noticias de allá y también la declaración, además le preguntó a su hermana coreana. El profesor es muy amable. Según lo que me dijo, hace algunos años en cierto momento hubo una buena relación, pero ahora ya no existe ningún vínculo. Con buena relación se refería a una relación de amistad. Aunque lo expresó de manera un poco complicada, no lo entiende como que hubieran salido juntos.
Como la otra parte es un tanto peligrosa, evita expresarse de forma categórica, dijo el profe Lee Sun-una. Al final, los que difunden rumores falsos en Corea son ese grupo de antis de Jimin, y en Japón también los mismos Akgae. Las personas que solo ven publicaciones de antis seguramente terminan atrapadas en esa forma de pensar. Me sentí aliviada al escuchar la opinión del profesor y de su hermana. Esta opinión viene a reforzar que no nos estamos mintiendo sobre el comunicado que se emitió. Nunca dijo que Jimin tuvo una relación sentimental con esa mujer, y solo los antis de Jimin y fans que no les gusta ver a Jimin con Jungkook, dicen y mienten que el comunicado lo vincula a esa mujer. Digo esto porque Jimin fue al París para el evento de Oriyala Santis, andan reflotando el tema, como esta Taekuka, que dice: después de un mes desde su escándalo de citas, está volviendo lentamente al público. Donaciones, calendario de la marca, el próximo live de cumpleaños. Si lo hace en vivo, no sé cómo evitará hablar, explicarles a los fans sobre ese problema, ya que no lo había hecho hasta ahora. De todos modos, que tengas un buen vuelo. Primero, las taekakas y antis de Jimin viven pendientes de él. Ansiaban su regreso tanto como nosotras. Seguramente su favorito no las llena completamente, que están a la espera de Jimin. Esta mujer dice que después de un mes del escándalo de citas, vuelve. Jimin no tuvo ningún escándalo de citas hace un mes. Jimin no tiene culpa que una loca obsesionada, igual que las taekakas, quiera colgarse de él, 5 años después de cruzar algunas palabras. Jimin es así, tiene tiempo que no aparece en redes sociales y se dedica a su trabajo. No se escondió, apareció hermoso en un evento, donde también estaban Nam y sus amigos. Esa anti dice que está todo preparado porque Jimin hace donaciones, él siempre ha hecho donaciones, tiene un espíritu altruista. El evento de Dior estaba programado hace mucho tiempo y sí, probablemente haga un live para su cumpleaños, como lo han hecho los demás miembros. Jimin no necesita aclararle nada a nadie, incluso en ese supuesto comunicado, Jimin pide que no se moleste a esa mujer, aunque le esté haciendo daño. En cambio hay idols que se pasean con sus novias y hasta el día de hoy, las haters van a tirarle odio a su Instagram, y está pasando lo mismo al parecer con la nueva conquista. Están sus fans tirando hate a la chica, porque se le vincula sentimentalmente, mientras el idol guarda silencio, y se escuda diciendo, Instagram es un lugar aterrador. Jimin ni siquiera saludó a Jungkook para su cumpleaños, para que no dijeran que estaba utilizando a Jungkook para tapar la noticia. Jimin es respetuoso y hay un sentimiento verdadero, por eso no ocupa a Jungkook y ha preferido guardar silencio y trabajar duro, como es su costumbre. Jimin no tiene por qué esconderse, no hizo nada malo y esas taekakas seguirán tirando espuma por la boca. Después de la majestuosa llegada de Jimin al aeropuerto, ahora ya lo sabes. Ekid sacó un comunicado donde dice que está tomando acciones legales tanto en Corea como internacionalmente por publicaciones maliciosas y los intentos por entrar a la casa de los miembros. También está siendo investigado por la policía con pruebas proporcionadas por la empresa. Espero que todo esto sea verdad, porque los portales o cuentas en X siguen activas. Con solo un par de cuentas en X y TikTok que la cierren, demandando a esos haters, no se atreverían nuevamente a tirar odio. Ahora el hate está descontrolado, sobre todo a Jimin. Solo nos queda esperar y confiar en la empresa y que realmente demanden a esa gente horrorosa. Minju, amigo de Jungkook, actualizó su Instagram con fotos de una fiesta de escucha. Y ahí estaba Jungkook, se ve muy guapo nuestro Jungkook. BTS21 subió estas tiernas imágenes de Chimmy y Cookie. Nos hizo recordar estos momentos. Jungkook hizo un live y se le vio una hermosa pulsera. Unos apuntan que puede ser de la marca Tiffany, otros que es de una joyería donde se hacen recuerdos de familia. Las iniciales SJ y HK, con un corazón en medio, se dice que es por los nombres de sus padres, su hermano y él. Algunas muy rebuscadas dijeron que eran las iniciales de su supuesta novia, que no era Winter. Bueno, si fuera el caso, sería JJ o JK. Obviamente Jungkook no tiene ninguna novia, pero según la ocasión es Winter u otra que encaje a las narrativas del consumidor. Mostró bastante la pulsera. ¿Quién se la habrá regalado?
Si es Tiffany, puede ser nuestro Soji, SJ. ¿Quién se la dio? ¿Qué piensan ustedes? 소지. 소지. 너에게 갈게. Hablando de Live, por eso Jungkook se conectó a Live el domingo, previa de que Jimin se iría a París. Por eso degustaba la comida, probablemente Jimin, cuidándose para el evento, algunas cosas no cambian. 마늘 너무 좋아. 엄청 크리미해요. Y después se fue a correr por el río An. Vimos a Jimin aparecer por el aeropuerto, después de casi un mes sin verlo. Estaba radiante, empoderado, siempre amable y simpático. 된다. 모자도 안 썼어. 마스크도 안 쓰고. 오, 토프에 앞에 그냥. A cara descubierta. Sí, porque Jimin no tiene nada, absolutamente nada que esconder. Sonreía amablemente a fans y periodistas, que destacaron su sexy escote. K-Media tituló de la siguiente manera: Jimin, el día de su partida a París. Una belleza divina que brilló en el aeropuerto. Jimin, el príncipe de cabello dorado. Jimin de BTS, el príncipe radiante con una vibra sexy sin esfuerzo. Jimin de BTS, el rostro de un ángel puro y radiante. Jimin, el ángel de BTS, marcando la pauta de la moda aeroportuaria con un estilo chic. Jimin, el ángel de BTS, robando corazones con su encantadora sonrisa. Jimin de BTS, perfecto en cada momento. Jimin se veía despampanante, de otro planeta, por eso es el boy, como él no hay otro y todos lo saben. Jimin es esa piedra preciosa que jamás nadie podrá apagar, porque nació para brillar. Jimin apareció más hermoso y radiante. Prepárense porque él viene con todo y por supuesto, con su compañero de vida, porque quieranlo o no siempre ellos estarán dando los mismos pasos en este camino. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.